Pues somos la compañía Antes Collado y es Martina. Yo soy Joaquín y estamos aquí durante el mes de julio. Hemos estado en el Espacio Normal y en este teatro, el Teatro Colón, con el contexto de Residencias Paraíso, que gestiona el colectivo RPM. Y bueno, el proyecto que estamos presentando se llama Crisálida. Es un proyecto que viene de una primera parte que se llama Crisálida o La venganza del Eteo, que comenzó siendo yo solo de intérprete, un formato de 60 minutos. Y esta segunda, podríamos decir, versión, es una versión instalativa que mostraremos en el Festival de Nuit Blanche en Bruselas en octubre, que serán 4 horas de espectáculo. Es una versión que amplía un poquito el dispositivo escénico porque somos 3 intérpretes y se llama solamente Crisálida. Bueno, yo soy el director de la compañía, el coreógrafo, ella es intérprete. Falta Diana, que no está hoy. Y bueno, y yo también soy intérprete, claro, somos los 3 los que estaremos dentro del terrario, que es esta estructura que tenemos aquí. Estaremos los 3 en el interior sin salir en ningún momento. Entonces el proyecto va un poquito de la idea de terrario como espacio autónomo, ecosistema, con su propia luz anclada en la estructura y esta naturaleza vedada, o naturaleza patética incluso porque es todo falso y además se ve muy claramente, las piedras son corcho, el papel de la pared. Y estaremos ahí no durante 4 horas porque habrá un momento de descanso, pero en ese espacio donde los espectadores podrán entrar y salir, rodearnos, estarán a 2 caras, podrán acercarse incluso. Esto no sucedía en la pieza de 60 minutos. En todo ese tiempo sucederá un viaje que no será narrativo linealmente, sino que será un viaje de vaciamiento o un viaje de despojamiento, podríamos decir, que pasa por la transformación de diferentes cuerpos. Y aquí está el tema que vertebra la pieza, que es la metamorfosis, por eso la crisálida como un estado de transición frágil, vulnerable, en el que incluso un cambio químico sucede. Esto es lo que genera, desde aquí se generan estos diferentes cuerpos que, aunque los acogemos desde nuestros cuerpos de humanos, no son cuerpos humanos, sino que son cuerpos que no son humanos o cuerpos que han dejado de ser humanos. Para mí ha sido muy interesante el hecho de poder estar aquí porque esto que decía él, que ha salido de un solo, entonces él ya había pasado por estos estados físicos, entonces ha sido la primera vez que hemos tenido tiempo para meternos en cada tipo de cuerpo porque es un poco diferente del trabajo que habíamos hecho anteriormente, porque el otro era el Nereidas, que venía del cuerpo pez, que le llamábamos. Pez fuera del agua. Sí, pez fuera del agua, ahogándose y todo eso. Y entonces allí nos centramos en un tipo de cuerpo y cómo este cuerpo se movía, qué le pasaba, el trasfondo, bueno, todo. Entonces ahora, como es justamente una transformación constante, hemos entrado en esta dinámica de profundizar mucho en un cuerpo pero a la vez cambiar en otro. Entonces, pues bueno, lo que significa estar encerrado, expuesto, aislado, un poco la relación que teníamos entre nosotros mismos físicamente, ¿no?, que nos despertaba. Y entonces con esto nos hemos dado mucho tiempo para experimentar y probar cosas que a veces no tenían que ver con lo que teníamos en mente ya anteriormente, sino que era algo para sentirnos libres y ver un poco qué salía. Entonces de aquí han salido cosas que hemos aplicado ahora, ¿no?, porque bueno, pues el formato ha cambiado desde su solo a lo que tenemos luego en mente hacer, formato de 4 horas, ¿no? Entonces... Sí, bueno, lo interesante de las Residencias Paraíso ha sido para nosotros, o para un artista, el que te den la posibilidad de implantar tu espacio, la escenografía o en este caso el terrario, y poder generar el material a partir de ahí. Porque sí que es verdad que en el formato de 60 minutos yo estuve 2 meses generando este material en un aula de danza. Y luego 2 semanas antes del estreno fue llegar y bueno, de alguna manera pues tienes que prepararlo para el estreno, tienes que componerlo, tienes que ordenarlo, acoplar el material a lo que es. Y teniendo esto es un mundo porque te puedes permitir jugar
te puedes permitir salirte un poco de las reglas que tú te pones, de los límites, para luego quitar, poner y ver realmente qué es lo interesante, qué es lo que aflora, y lo que no aflora es porque no tiene que, ¿no? Esto ha sido muy interesante con ellas, también para la aproximación de cada uno a estos cuerpos o a esta idea de transformación vedada. Y un poco la idea para esta versión instalativa es cómo se da la exhibición, cómo es la exhibición en un zoológico, en un museo, pero en este caso del cuerpo, desde el pensamiento del cuerpo contemporáneo, cómo es la exhibición del cuerpo, y además, por eso precisamente está encerrada, ¿no? Estamos encerrados, porque hay un apantallar la realidad, la gente apantalla la realidad, y entonces puede desde una distancia, puede analizar, puede observar y sobre todo eso, confrontar. Para mí también ha sido una forma diferente de estar frente a un público, ¿no? Porque de entrada, o lo que entendemos como danzas, como tú tienes un público, haces y está en formato espectáculo. En cambio aquí es esto, te planteas un poco, a ver si tengo que estar 4 horas, ¿no? Los tempos, que es interesante, aquí cómo juegas con el contacto exterior, cuando te metes tú en tu mundo y te olvidas de que estás expuesto, ¿no? Y eso también, bueno, aún estamos investigando, ¿no? Lo que funciona, lo que nos interesa también mostrar. Entonces, bueno, que ha sido interesante tener tiempo para ver todo esto, que es lo que a veces falta, ¿no? Cuando tienes un proceso que tienes que estrenar y entonces es todo muy rápido y vas directo a lo que quieres ver, pero no te das este espacio de probar otras cosas. Este formato, este proyecto, se vertebrará como anteriormente hizo Nereida y Nereo ahogándose, en 3 partes, por así decirlo. La parte anterior fue un formato de solo 60 minutos, que lo estrenamos en el Festival Danza Valencia, coproducido por La Mutant y apoyado por Ayudas Injuve, Madrid. Esta segunda parte será la versión instalativa, que se estrenará en Bruselas, pero que nos gustaría poder moverla por estos contextos más museo, nave o incluso en la calle. Y esta tercera parte consistirá en una ampliación más, un dispositivo más amplio, con más intérpretes, que nos gustaría trabajar con gente de la danza y gente del jiu-jitsu, porque cuando estuve en Estados Unidos creando también esta pieza, trabajé con un chico que hacía jiu-jitsu, había hecho muy poca danza y su aproximación al cuerpo era totalmente diferente. La anatomía, la articulación, cómo trabajaba de una manera muy, ¿cómo decirlo?, pura, no sé, brusca. Entonces, pues hacia ahí iremos. Nos gustaría encontrar aparte de más residencias, más apoyos o una constelación de estructuras que nos apoyen, no solo en España, sino también en México y en Francia, y entonces poder llegar.